Fabricando alternativas. Una propuesta distinta en un solo sentido. Bueno, y en la asamblea que se llevó a cabo este fin de semana pasado del Foro Argentino de Radios Comunitarias, se hicieron las elecciones del Consejo, de la Comisión, directiva, y quien salió como presidente fue FM Bajo Flores, y estamos en comunicación con Mariela Pugliese, quien va a ser quien lleve a cabo o más bien que se va a encargar de ese cargo. Muy buenas noches, Victoria Medrano y Belén Buxtaler te saludan. ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, vos estabas hablando recién de la elección de la Mesa Nacional de Farco, que se hizo de las radios comunitarias. La asamblea, que estuvo en realidad compuesta por más de 80, casi 70 radios de todo el país, se realizó el fin de semana, así que bueno, fue un momento de mucho debate, de que llegamos a muchas conclusiones entre todos. Y como bien decías vos, los que nos estamos haciendo cargo de la Mesa Nacional, más vale que tenemos que trabajar y ir profundizando los objetivos de todas las radios, claro. Mariela, ¿cuáles son las conclusiones que podés sacar del encuentro y cómo tomaron el resultado de la asamblea, de la elección, que es el que los posiciona en la comisión directiva? Mira, bueno, en primer lugar, respecto a las conclusiones de la asamblea fue, creo que lo que la marcó, lo que a mí por lo menos me parece más importante, es que de esas 80 radios que componíamos casi el total de las radios de Farco, son algunas más, pero bueno, estábamos por supuesto la gran mayoría, pudimos debatir entre todas y problematizar cuál es la realidad del sector de los medios, como se dice en la ley, sin fines de lucro, comunitarios en nuestro caso. En la actualidad estuvimos viendo cuáles son los desafíos que tenemos nosotros que enfrentar para poder ocupar el 33% al cual tenemos derecho, y por otra parte también estuvimos viendo cuáles son los aspectos de la ley que no se están aplicando y que necesitamos luchar para que se apliquen. Esta ley que conseguimos, que pensamos, que construimos, que es nuestra y que ahora tenemos que tratar de ir incidiendo lo más posible en todos los ámbitos para que se cumpla, se aplique en su totalidad, para que realmente podamos ejercerla con pleno derecho. Yo creo que lo importante es que todas las radios pudimos, como te decía, discutir, pero llegamos a conclusiones muy, no quiero decir homogéneas porque no eran iguales, por suerte, pero muy afines. Todas las radios de Farco estamos mirando con al mismo horizonte, y estamos, por suerte, además del mismo horizonte, todas las radios de Farco estamos de acuerdo en las estrategias y los pasos que hay que seguir para llegar a ese horizonte que queremos, que es la plena aplicación de la ley, y nuestro rol, por supuesto, dentro del sistema de medios actuales, ¿no? El 33% del espectro radioeléctrico, el tercio de lo que se escucha, tendríamos que ser los medios sin fines de lucro. Y esto, al día de hoy, por supuesto que no pasa porque por razones que tienen que ver con históricas, con el hecho de que recién ahora, desde el año 2009, tenemos una legalidad que permite que podamos pensar en crecer con libertad y no que estar corriendo desde la ilegalidad o la clandestinidad, incluso en otros momentos. Sí, ¿de qué forma, cuáles son las herramientas o las medidas desde la presidencia, que recién electo, ustedes piensan que se puede fortalecer la comunicación popular y comunitaria y llegar a este 33%? Digo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Desde la Mesa Nacional, que porque, como te decía, Farco está constituida como Mesa Nacional, además de la presidencia, vicepresidencia, secretaría, tesorería, además de eso hay muchas radios que componen este espacio de decisión. Y tenemos algunas pautas que tenemos que empezar a seguir a partir de las conclusiones de la Asamblea, que es el mandato de todas las radios. La primera, hay que trabajar de manera prioritaria para poder incidir en que se desarrolle un plan de adjudicación de licencias para todas las radios en general y comunitarias en particular, con concursos, con la adjudicación directa en el caso que corresponda. Eso significa que todas las radios comunitarias hoy puedan tener
su legalidad en forma de licencia. Hoy somos legales en el sentido de que la ley nos habilita, la ley no nos prohíbe, que es lo que en cambio la ley libera, la dictadura militar, en el menemismo, ahora ya esta ley nos ampara. Sin embargo, no tenemos la licencia todavía, muchos de nosotros. Bueno, ese es el primer punto en el que hay que trabajar. Otro aspecto importante es también empezar a impulsar políticas públicas o poder crear espacios de diálogo en diferentes organismos del Estado para pensar líneas de acompañamiento y de fortalecimiento de nuestro sector, para que nuestra radio realmente empiece a tener cada vez más fuerza, más capacidad de llegar a no solamente a nuestros oyentes, sino además también a poder pararnos frente a algunas adversidades, ya sea económicas, políticas, porque no sabemos en qué momento puede volver a haber políticas adversas al sector comunitario, como por supuesto lo hubo antes de esta ley. Si eso pasase, tenemos que estar fuertes, preparados, y para eso hay que trabajar mucho, porque todavía no hay políticas públicas demasiado definidas para que las radios comunitarias estemos bien plantadas y podamos realmente ser un actor importante en la sociedad. Por otra parte, también hacia el interior de la radio tenemos que plantearnos como desafío el seguir tratando de ser radios que seamos escuchadas. ¿Qué quiere decir esto? Que seamos lo suficientemente atractivas para que nuestras comunidades nos prendan, no cambien el dial y nos escuchen, que es muy importante, pero también al mismo tiempo que tengamos equipos y que cuando vos pones la radio y empezás a mover el dial, no te pase que como escuchás la fritura, cambie porque no se escucha bien. Claro. Por tanto, que se nos escuche como calidad técnica, pero también que se nos escuche como calidad comunicacional, que seamos realmente buenos comunicadores, y yo agrego entretenidos además, no seguro que las cosas que digamos sean piolas, sino que además sean algo que realmente acompañe y que enganche a quien está escuchando. Son muchas las aristas para fortalecer esta comunicación, como hablabas, desde las políticas públicas, la legislación, la tecnología, y también que todos estos sean proyectos llevados a la realidad de una manera sustentable también para quienes los integran. Bueno, en el marco de hoy, de la agenda, digamos, de coyuntura, no podemos no preguntarte por lo que tiene que ver con el DNU. ¿Cómo recibiste la noticia de el DNU que firmó el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, con respecto a la libertad de prensa y esta injerencia que tendría a partir desde que se vote en la legislatura la justicia a nivel local para intervenir en cuestiones que tienen que ver con libertad de prensa? ¿Cómo lo recibí? Primero, casi azorada, o sea, casi sorprendida de que se llegue a este extremo de arrogancia, en el sentido de pensar que un decreto de este tipo pueda tener algún tipo de validez y que sea tan a medida del Grupo Clarín. Es asombroso realmente el descaro para hacer un decreto, hablando de alguien que además critica los supuestos decretos del gobierno nacional, digo los supuestos como si fueran de todos los días, cuando las leyes en general están siendo mucho más discutidas que en otros momentos de esa historia. Un decreto que además está hecho a medida de Mañeto, a medida del Grupo Clarín, parecía que se lo puso arriba de la mesa y lo firmara. Es un decreto que no tiene, ni siquiera tiene validez, o mejor dicho, que va en contra de un montón de aspectos de la Constitución de la ciudad, que no le da el derecho a ese tipo de decreto incidiendo en la justicia, y mucho menos a nivel nacional, que la Constitución Nacional directamente, bueno, por eso el amparo que está presentando para declarar la inconstitucionalidad de este decreto, porque va en contra de un montón de aspectos de nuestra principal carta magna. Más allá de eso, el argumento de la libertad de expresión a mí me parece que a esta altura es ofensivo. Seguir diciendo que en Argentina no se ejerce libertad de expresión es una mentira y una falacia, ¿no? Digo, no solamente falacia en el sentido de que tergiversa los hechos, sino que directamente los inventa. Acá además se juegan todos los avales internacionales en relación a nuestra ley
de servicios de comunicación audiovisual, a la situación del país en cuanto a libertad de expresión, que como se sigue repitiendo, la ONU misma avaló como un momento de plenitud de la libertad de expresión, y sale este jefe de gobierno a responder a los intereses de un grupo empresario, cual si fuera un súbdito, ni siquiera de decisión propia, contradiciendo todas las decisiones del pueblo, que fue quienes votamos en su momento y acompañamos la ley de servicios de comunicación audiovisual. Digo votamos porque se acompañó de tantos aspectos, en los foros, en el desarrollo, en la calle, eligiendo a los diputados y senadores que iban a hacerlo. La verdad me parece que espero que caiga por su propio peso. Mariela, te agradecemos muchísimo el contacto. Es muy importante tu opinión como referente en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, una entidad que ha luchado por mucho tiempo por la libertad de expresión realmente. Gracias y bueno, seguramente estaremos en contacto con las novedades que tenga el Foro Argentino y todo lo que tiene que ver con la comunicación comunitaria. Perfecto, te agradezco mucho y bueno, también saludo a Frecuencia Cero, cuyos que ocupan la tesorería de Farco. Exacto. Así que la radio que están escuchando en este momento sus oyentes también tiene un espacio importante en la construcción de esta nueva comunicación popular. Muchas gracias. Era Mariela Pugliese, quien ahora está presidiendo, representando a FM Bajo Flores al Foro Argentino de Radios Comunitarias.